Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar en la plataforma. Damos la bienvenida a todas las personas nuevas que se incorporan por primera, segunda vez y también en nombre del equipo de Práctica Test esperamos que les vaya muy bien en su aprendizaje. Hoy día estaremos revisando el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes a las licencias A1, A2, A3. La verdad es que hoy día está reglamentada con el transporte, los reglamentos del transporte. Eso sí, que esto nos sirve a todos porque partimos desde lo básico hasta lo profesional. Entonces siempre no queda ajeno, la clase de profesional no queda ajeno a los postulantes a la clase B, ya que se parte desde un principio para llegar a ser un profesional. Entonces, en el libro del nuevo conductor profesional, este tema, el reglamento de transporte, lo encontramos aproximadamente en el tema número 2 de los ítems de los contenidos, en donde en esta unidad se aprende, de acuerdo al transporte público, urbano e interurbano, el transporte privado y el transporte remunerado. También involucra a los conductores de transporte de turismo y transporte escolar. También hay que decirlo, la locomoción colectiva es muy importante en este segmento, de acuerdo a los decretos, al decreto 212, que nos relaciona con el transporte de locomoción colectiva. En el decreto 38 nos relaciona con el transporte de escolares y en el de turismo nos relaciona con el decreto 80. Eso es para que tengan una visión más completa de lo que tratan los transportes de acuerdo a los reglamentos, porque tienen reglamentos internos cada uno de ellos. Eso sí, ahora vamos a ir viendo lo que implica la ley. Por supuesto que a usted no le van a preguntar un determinado número de decreto, determinado número de ley, sino que para eso existe el libro del nuevo conductor profesional, donde ya no tenemos que aprendernos solamente preguntas y respuestas asociadas, sino que tenemos que leer el libro completo para tener una comprensión del medio al cual estoy postulando. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan más o menos. Para postular a las licencias profesionales, para todos los conductores que deseen algún día tener una licencia profesional, sí o sí primero deben pasar por la licencia clase B, con un requisito básico. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Que tenga más de 17 años en la clase B y que, que pueda presentar certificado de que no es consumidor de drogas ni estupefacientes y puede rendir los exámenes correspondientes a toda la prueba que se le realiza en el municipio, ya sea psicométrica, corporal y la parte práctica y teórica. Entonces, vamos desde ya de lleno a presentar la pantalla que tenemos el día de hoy para todos los conductores que deseen ir aprendiendo en el reglamento de transporte. Por acá ya estoy compartiendo sonido y estoy compartiendo pantalla para que lo puedan revisar. Ay, 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 a ver qué pasa. Está un poquito lento. Ahí aparece. A ver, un, dos. Sí, sí. Ya, estamos muy bien. A ver, esperen un poquito. Sí. Aló, 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 aló. Ya. Estamos funcionando de buena forma. Por acá voy a dejar abierto el chat para todos los alumnos que deseen consultar. Muchas veces no consultan, más que nada dan salud, de dónde están sintonizando, a qué licencia postulan. Desde ya nosotros acá nos está saludando y tenemos en pantalla a Ariel. A Ariel lo tenemos aquí en pantalla, lo saludamos desde ya y a todos los que están a todos los que están involucrados y los que están conectados. Ujú. Ya, pero es importantísimo estar atento a la clase de hoy relacionada, como decíamos, reglamentos de transporte. Ya, miren, estos son los contenidos que vamos a revisar entre hoy y mañana. Son un poquito extensos, pero son de mucha importancia como conocimiento también para el examen, para los que tienen los clase A y
como conocimiento para la vida cotidiana. Vamos a revisar el transporte de servicio urbano y rural, el interurbano, el remunerado de escolares. Se dan cuenta que son diferentes tipos de transporte. Especificaciones o especificidades de transporte determinado para un grupo de pasajeros. Transporte con personas con movilidad reducida, con silla de ruedas. El trato con las personas discapacitadas. Requisitos específicos para la prestación de servicio. Cuando el conductor profesional quiere prestar un servicio, ya sea en las diferentes áreas del transporte de pasajeros, debe tener claro cuáles son los documentos y las inscripciones que debe tener el vehículo. Y también debe tener claro las infracciones que vienen por cada uno de ellos. Vamos a revisar el transporte público de pasajeros generalizado, el pase escolar y el pase de educación superior para aquellos que quieran tener más conocimiento aún, transporte colectivo urbano, transporte colectivo rural y transporte colectivo interurbano. El transporte remunerado de escolares, decreto 38. Las infracciones y sanciones a servicio de transporte de pasajeros, de acuerdo al transporte público y el privado remunerado. Ya, aquí vamos a ir viendo cómo nos encontramos nosotros para realizar todo este tipo de trabajo, ya que la licencia profesional, para los que están conectados clase B, la licencia profesional, la mayoría de los conductores postula a aquellas, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, para buscar nuevos ingresos en lo que es remuneración económica, ya que con ellos lleva a cabo una parte laboral importante y de hecho el transporte, ya sea de pasajero o transporte de carga, no es mal pagado acá en la región metropolitana. Entonces podemos tener un buen ingreso. También tiene horario adecuado y en ese horario adecuado nosotros podemos determinar en qué momento podemos trabajar en uno u en otro. Tenemos exigencias, tenemos requisitos, tenemos obligaciones, como en todo trabajo, para cumplir la ley y también para cumplir con el empleador que nos tiene contratado. Así que vamos con los pasajeros de servicio de transporte urbano y rural. ¿Qué nos dice? En estos servicios, la relación del conductor con el pasajero es muy breve. No es como en los colectivos, en los taxis o en los taxis turismo. No es lo mismo que la relación con el conductor, de acuerdo a los pasajeros, es muy cercana. Pero acá es muy breve la relación del conductor con el pasajero y en muchas ocasiones prácticamente inexistente desde el punto de vista de la comunicación entre ellos. Por tal motivo, el conductor nunca debe esperar algún saludo de un pasajero, a menos que sea cordial el pasajero, o a menos que tenga una parte de educación de respeto o acostumbrado a saludar, pero nosotros como conductores no debemos nunca esperar un saludo de un pasajero, porque al fin y al cabo estamos cumpliendo un servicio, sino que debe ser él quien pueda tomar la iniciativa. Claro, por supuesto, si usted puede saludar, usted saluda, si le responden sí, si le responden no, pero prácticamente nosotros debemos ser cortés en la práctica de parar en los lugares adecuados, tomar los pasajeros en el lugar adecuado, no dejarlo tan lejos de la parada de locomoción colectiva. Recuerde que se llama parada, no se llama paradero. El paradero es el terminal de buses. La parada es el lugar físico donde usted toma o deja pasajeros, para que lo tenga bien claro, porque de acuerdo a la ley muchas veces se va a encontrar con la palabra paradero o parada, y no son lo mismo. Paradero es el terminal de buses y parada es donde toma la locomoción colectiva el pasajero. El pasajero suele hacer preguntas sobre el recorrido, lugares de paradas, incluso tarifas, salvo en el caso de contar con otros mecanismos de pago. Y en otras cosas, la existencia de planos en algunas paradas o al interior de algunos vehículos no implica que el usuario conozca esta información. Entonces, es normal a veces que el pasajero, sobre todo ya los adultos mayores, y para todos, esto es para todos, nos pregunten para qué lugar vamos en destino.
inclusive si pasamos por algún lugar determinado. Tratar de entregar la mayor información posible, cosa de evitar el reclamo y de evitar alguna complicación entre pasajero y conductor. Acá tenemos un dibujo de un conductor de locomoción colectiva, ¿ya? Este es un vehículo de transporte urbano, no interurbano, urbano, porque en el interurbano los pasajeros no pueden ir de pie. Y aquí sí van de pie, por lo tanto este es un urbano y más encima que está circulando por la vía urbana, donde tenemos acera, donde tenemos construcción, donde tenemos calzada, donde tenemos calle o avenida, de acuerdo a la zona urbana, no a la zona rural. El conductor está comunicándose constantemente con el entorno, las expresiones que realiza a otros conductores o a los pasajeros. Su forma de conducir, la forma de mirar e incluso la forma de entregar a aquellos que tienen que entregar boleto o vuelto, que eso ya no se ve mucho, cuando corresponde son formas de comunicación. En cualquier caso, siempre debe evitar responder con un no rotundo a los pasajeros. En resumidas cuentas, como estábamos conversando recién, procurar tener una buena comunicación con el resto de la gente, porque al fin y al cabo es un trabajo, el conductor tiene que estar todos los días ahí, lamentablemente, recibiendo algunas críticas, algunos caracteres que son totalmente diferentes, y para ellos tenemos que llevar lo más tranquilo posible la parte laboral en el día. La respuesta negativa, aquí estamos viendo un tema de la reglamentación del transporte, pero más que nada es para que el conductor tenga a favor todo lo que requiere estar tranquilo en la conducción, ¿ya? La respuesta negativa debe suavizarse, ese es un consejo, indicando, por ejemplo, que muy a su pesar, las normas le impiden acceder a determinada demanda de los pasajeros. El conductor no debe olvidar que el vehículo, cuando va completo y con gente de pie, genera en los pasajeros la misma sensación que se siente en un ascensor lleno, con el inconveniente de que el vehículo está en movimiento irregular. Pasajeros de servicio de transporte interurbano. ¿Recuerdan los de transporte interurbano? El interurbano es donde los pasajeros no pueden ir de pie. Tienen que ir todos sentados con su cinturón de seguridad y el interurbano se va a caracterizar por sus 200 kilómetros recorridos entre una provincia o ciudad u otra, que va a unir para el transporte. ¿Qué dice acá el libro del nuevo conductor? En este tipo de transporte, la relación del conductor con el pasajero es más estrecha que el de la locomoción colectiva, más directa y con posibilidades de poder demostrar su profesionalismo. Para ello, es fundamental la imagen ofrecida en los primeros instantes. Se debe tener en cuenta que los pasajeros se han creado expectativas de cómo será el servicio que van a recibir. Cada vez que un pasajero va a salir de la ciudad a otra ciudad, se crea expectativas de cómo lo atiende el conductor. Por esta razón deben estar bien preparados como conductor, como también el vehículo, con las condiciones contratadas, la planificación del servicio y la planificación del conductor. En general, en la mayoría de estos servicios es el auxiliar, no el conductor, el que realiza las funciones de control y colocación de equipaje, por ende tiene más comunicación con los pasajeros. Y la asistencia a los pasajeros debe ser responsable el conductor y asegurarse de que se lleve a cabo de manera correcta. Por eso acá nos está diciendo que el auxiliar es el que tiene el mayor contacto, pero el conductor debe supervisar esa relación que hay entre pasajero y auxiliar. La idea es que el pasajero, después que haya utilizado el servicio, hable bien tanto del servicio como de la conducción en sí. Vamos a ver los pasajeros de transporte remunerado de escolar. Pasajeros, mire, hay diferentes tipos de pasajeros escolares, ya de acuerdo a su edad, y por ende se deben tomar diferentes, tanto como decisiones,
como atenciones no son las mismas atenciones que un niño de 2 o 3 años o que a un joven ya adolescente de 14 años. Tienen diferentes tipos de caracteres, tienen diferentes tipos de objetivos y de obligaciones. Recuerde que el niño de 2 a 3 años, lo único que quiere él es ir al colegio, no tanto a aprender, sino que a jugar. Su vida es de jugar. Por lo tanto, la atención nosotros como conductores para el transporte escolar debe ser muy diferente y caracterizado de acuerdo a la edad de los niños en este caso. Vamos a ver, ¿qué nos dice el libro El nuevo conductor? El conductor que realiza este tipo de transporte debe tener en cuenta que es muy diferente la forma de dirigirse a sus pasajeros según su edad. Los transportistas escolares deben tener en posición la licencia A3 de la ley 19.495 y la licencia A1 que corresponde a los profesionales también, pero anterior al 8 de marzo de 1997. Todos los postulantes a la licencia de conductor posterior a esta fecha del 8 de marzo de 1997 ya no pueden postular a la A1 antigua, sino que deben postular a la A3 de acuerdo a la ley 19.495. Esa es la que le sirve al conductor de transporte escolar. Muchos me han preguntado, oiga profesor, ¿se puede conducir transporte escolar con la licencia A2? No se puede conducir con la licencia A2, ya que la licencia A2 solamente le da autorización para conducir vehículos de transporte de pasajeros hasta 17 asientos. Y con esa A2, si tiene más de 2 años de antigüedad, puede conducir hasta 32 asientos y que el bus en este caso, o minibús, no tenga una longitud mayor de 9 metros. Pero transporte escolar no lo puede hacer todavía hasta que tenga la licencia clase A3, ley 19.495. Vamos a ver la diferencia que tenemos que aplicar con la atención del transporte de pasajeros de remuneración escolar de acuerdo a su edad. Vamos con los de 2 a 3 años. Clasificación. Se clasifica que estos niños salen del entorno familiar por primera vez y entran en contacto con otros niños de su misma edad. Se encuentran formando parte de un grupo y alejados del control y la supervisión de sus padres o cuidadores habituales. La figura del conductor viene siendo un nuevo modelo de conducta a seguir. Es el momento de fomentar la sociabilidad entre ellos, fundamentalmente mediante el juego. De 3 a 6 años, ¿cómo se clasifican los niños de 3 a 6 años? Niños y niñas. Manifiestan un comportamiento egoísta, ya que están aprendiendo a ver algunas situaciones y creando algunos caracteres, con sentimientos de agresividad y también de celos algunos. Nos relata el libro del nuevo conductor. Sienten miedo ante la posibilidad de quedarse solos y desprotegidos. Es un periodo de frecuentes complicaciones en la conducción. Vamos con los niños de 6 a 12 años. Ya están un poquito más grandes, ya toman decisiones por sí solos, suben solo al minibús. A esta edad comienzan a adquirir nociones de igualdad y jerarquía y a entender la vida en la sociedad. También están aprendiendo a los conceptos del bien y del mal y se forman de acuerdo a una idea del mundo que los rodea. En esta etapa en la que están adquiriendo el conocimiento y el concepto de sí mismo, valoran a los demás y también opinan de cada uno de ellos. Vamos a clasificar ahora a los niños ya en su adolescencia cuando llegan a 12 hasta 14 años. Necesitan mostrar su independencia y el asentamiento de una serie de valores. Muchos piensan de diferentes formas. Vienen las conversaciones, vienen los descubrimientos entre ellos y debemos tratarlo de la misma forma con respeto. Comienzan a manifestar sus posiciones, tal como la rebeldía contra un entorno que ya establecido,
al considerar el mundo que a ellos los rodea. La rebeldía la llevan a enfrentarse a cuanto proceda de tutores y padres. No obstante, tienen desarrollado el valor de la solidaridad y de las reivindicaciones. En estas edades es importante cerrar el vínculo, de respeto. Respeto siempre con estos jóvenes porque ya tienen una edad avanzada de adolescencia, y una forma de conseguirlo es implicarles en las tareas de responsabilidad relativa, por ejemplo, solicitando su ayuda. En caso de cualquier cosa, se les solicita la ayuda a los mayores, a los más grandes. Nunca se debe reñir a un chico de esta edad delante de sus amigos, ya que sentiría la necesidad, o la sentirá, de mantenerse su honor frente a la tiranía. O sea, frente a los demás, el joven o la señorita, no es bueno llamarle la atención delante de todos, a menos que ya sea un tema estricto, pero estamos más o menos viendo la convivencia de conducta entre el conductor y la edad de los niños. Ellos no les gusta quedar ya en vergüenza delante de sus amigos. Sentiría necesidad de mantener honor. El conductor puede acotar distancias con ello y ganarse su respeto mostrando interés por sus actividades, su trabajo en el colegio o las actividades lúdicas que tengan. Esto aparece, sí, como consejo en la ley 18.290. Sin dejar, estimados amigos y amigas, sin dejar de tener en cuenta ni dejar a un lado la conducción del conductor. Por eso todo esto se suma a la conducción del conductor. Un conductor postulante a la clase B se va a regir a las normativas de tránsito, a la prevención de riesgo y peligro, a la conducción a la defensiva, a estar atento a las condiciones del tránsito, pero todavía no ha llegado a este punto en donde postulan los conductores clase A3 y clase 1 antigua, de acuerdo al reglamento del transporte de pasajeros. Especificidades del transporte de determinados grupos de pasajeros. Transporte de personas con movilidad reducida. ¿Qué debe hacer un conductor cuando se encuentra con una persona de una reducida movilidad en el transporte? Desde el punto de vista del reglamento relacionado con el transporte de pasajeros, se consideran personas con movilidad reducida, todas aquellas, no solamente minusvalía que le llaman, todas aquellas que tengan dificultad para acceder o utilizar el transporte público, como por ejemplo, las personas con discapacidad, incluidas las personas de deficiencias sensoriales, psíquicas o corporales, y los usuarios de sillas de ruedas. Esa es una de las personas con movilidad reducida. De ahí vamos a hablar cómo debemos acotar o cómo debemos actuar de acuerdo a los diferentes tipos de personas con movilidad reducida. Las personas que llevan equipaje pesado también están dentro de este grupo. Podríamos llamarle uno de los grupos vulnerables. Las personas de edad avanzada también necesitan ayuda. Las mujeres embarazadas. Las personas con carros de compra que han venido desde a lo mejor supermercados, salas de espectáculos, mall, vienen con muchas bolsas a veces o un carro de compra y debemos tener la mayor, el mayor, tratar de ayudarle en lo que más se pueda. ¿Ya? No es obligación, pero sí lo relata en el transporte de que tenemos que tener empatía con las personas que no tienen una movilidad reducida. Las personas que van con niños, incluidos los que van sentados en coches o que los llevan por mano, de acuerdo a la ley, dice que debemos prestarle toda la ayuda posible, tanto nosotros como los pasajeros. El transporte de silla de ruedas. Ahí tenemos una rampa, la cual debería quedar apta para cuando sube un pasajero en silla de ruedas.
Algunos buses de servicios urbanos deben contar con un espacio habilitado para las sillas de ruedas. En este caso, debe disponer de un cinturón retráctil para el usuario de la silla de ruedas y otros 2 fijos para la sujeción de la silla. El espacio también debe contar con un sistema de retención para silla, estando permitido que, que, que ésta quede dispuesta hacia la puerta delantera del vehículo y de un respaldo o mampara almohadillada. Almohadillada. ¿Para qué? Para que quede apta la espalda y la cabeza de la persona con movilidad reducida. El sistema de retención debe poder desactivarse fácilmente para algún caso de emergencia. En estos vehículos debe existir una rampa o un elevador para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Los vehículos equipados con espacio para silla de rueda deben estar señalizados con el símbolo correspondiente, que debe complementarse con la leyenda espacio reservado para pasajeros o pasajeras que viajan en silla de ruedas. Ahí está la ley en la cual tenemos el respaldo para que se cumpla la normativa vigente de acuerdo al reglamento de transporte. ¿Cómo facilitamos el transporte a las personas con discapacidad y evitar las barreras? Las mayores dificultades que deben afrontar las personas con algún tipo de discapacidad a la hora de utilizar algún tipo de transporte tiene que ver con el acceso a las paradas o lugares de transbordo, el acceso o el descenso de los vehículos, las dificultades durante el viraje. Estos 3 son preguntas de prueba, de acuerdo a las discapacidades mayores que tienen los que cumplen la función de personas con discapacidad y cómo podemos facilitarle nosotros, como conductores, tener cuidado con el acceso a las paradas, ya sea para ascender o descender del vehículo, tener mucha precaución en los virajes, cuando van personas con discapacidad en el vehículo, en los virajes para que no tengan ninguna anomalía en la seguridad que ellos deberían tener. Los conductores deben conocer la problemática que sufren determinados pasajeros y estar atentos a las necesidades que pueda demandar. O sea, el conductor viene siendo el que presta el servicio no tan solamente para trasladar a las personas con discapacidad en su vehículo, sino que también estar atento en caso de que necesiten alguna emergencia. De hecho, uno de los aspectos que más se valora en un servicio de transporte de pasajeros es la accesibilidad. De esta forma, facilitarán el acceso al transporte, eliminando las posibles barreras. Se convierte tanto en una necesidad como en una obligación. En cualquier caso, es necesario conocer algunas normas de actuación con respecto a facilitar el acceso al transporte de personas con discapacidad dependiendo de la situación. Preocupémonos de qué? De las paradas como conductor, de tener el vehículo lo más cercano a la acera. ¿Qué significa acera? Vereda. Lo más cercano a la acera, parte de la vía destinada al uso de peatones, comprobando que enfrente de las puertas no exista algún obstáculo como una señal de tránsito, una parada en la cual la parada puede tener alguna avería con algún fierro o algo, alguna protección, alguna barrera, y tengo que estar atento para dejar al pasajero, sobre todo al que tiene disminución de capacidad, dejarlo en un lugar seguro. Ayudar, si es necesario, al usuario con dificultad de movilidad, ofreciéndole ayuda o haciéndose cargo de los bultos que no pueda él llevar. En el interior del vehículo, mire, ahí tenemos. Hay una persona con discapacidad en la movilidad y se le está ayudando con la rampa.
Debemos prestar atención por si hay que ayudar a los pasajeros que presenten dificultades. ¿En qué momento? En el momento de pagar. Nosotros también como conductores y también como peatones, ya sea peatones o pasajeros, que cumplimos la misma función con los que tienen discapacidad disminuida. Por lo tanto, debemos estar atentos para ayudar en el momento de pagar, al caminar por el pasillo o al acceder al asiento, al ponerse el cinturón de seguridad en caso de ser obligatorio, antes de iniciar la marcha. Debo asegurarme de que la persona con problema de movilidad esté correctamente sentada o esté bien sujeta. Durante la conducción, ¿qué me debo preocupar? En este tipo de transporte se debe especialmente ser cuidadoso para conducir con suavidad y anticipación, especialmente en las salidas aceleradas y frenadas bruscas, en la forma de tomar las curvas y en general evitando las situaciones que impliquen movimientos bruscos capaces de provocar cualquier accidente o caída, golpe, pánico de los pasajeros. Tengo que estar atento durante la conducción. O sea, se me suma una exigencia más. De acuerdo al descenso de los pasajeros, dice el libro del nuevo conductor, en el transporte urbano y en algunos servicios rurales, los pasajeros suelen tener que desplazarse para pulsar el botón de la parada solicitada mientras el vehículo sigue circulando. Por ello, debo estar atento donde ellos se vayan a bajar, porque aquí estamos hablando de el descenso de los pasajeros. Es preciso anticiparte para evitar frenada brusca, observando los movimientos de los pasajeros antes de llegar a la parada. Se debe aproximar el vehículo a la solera, a la acera, a la vereda. Si por causa ajena no se puede colocar el vehículo a la distancia adecuada, se debe dejar ligeramente desplazado para evitar la tentación de saltar desde el vehículo hasta la acera. De esta forma se obliga a los pasajeros a que se pongan primero el pie en la calzada, cuando uno los deja automáticamente casi arriba de la solera para que puedan ingresar directamente a la acera vereda. Acá de esta forma, si usted los deja antes o muy lejos de la solera, lo obliga, eso es lo que está diciendo, lo va a obligar a que ponga el pie primero en la calzada, que es muy peligroso, con la posición oblicua, y se evita de que algún vehículo de reducidas dimensiones, vehículo, bicicleta o motocicleta, se meta por ese espacio, comprendido entre las partes traseras del bus o del minibús o el borde exterior de la calzada. ¿Ya? El descenso de los pasajeros debe realizarse únicamente en las paradas y con el vehículo completamente detenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que antiguamente, no sé si se recuerdan, que había muchos pasajeros que se lanzaban del bus como una forma de que no parara el conductor, sino que se lanzaban del bus. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había muchos accidentes por la caída de algunos pasajeros, sobre todo los comerciantes ambulantes. El descenso de los pasajeros debe realizarse únicamente en las paradas y con el vehículo detenido completamente. Ahí tenemos un conductor ya eficiente con su trabajo, un conductor licencia clase A3. ¿Ya? Lo único que se echa de menos ahí es el cinturón de seguridad, así que atento a los conductores. En cualquier caso, el cumplimiento de horario no puede justificar una mala aproximación a las paradas o la realización de una conducción más agresiva, con la que sin embargo se puede provocar la caída de un pasajero. Es importante dirigirse a estas personas directamente y no a su acompañante. El trato debe ser igual que a cualquiera persona. Solo se debe ofrecer ayuda para salvar los obstáculos que se puedan presentar. El trato con las personas con discapacidad,
también es importante mencionarlo, lo relata el libro del nuevo conductor profesional, que debo tener una actitud pasiva y atenta con las personas con discapacidad. ¿Qué dice acá? La actitud que se tenga con los pasajeros habla tanto del conductor como de la persona. Cuando sea el caso, en realidad, como conductores, el trabajo no se limita a conducir el vehículo, sino que también importa la relación pasajero o cliente, si le puede llamar. La falta de costumbre puede hacer que inconscientemente se muestre un comportamiento ofensivo o lesivo de gracia hacia la persona de movilidad reducida, por lo que es conveniente tener en cuenta determinados aspectos a la hora de relacionarse con ellos. Ya señala uno de los requisitos que tenemos que tener nosotros como conductores profesionales para los transportes de pasajeros con discapacidad, que tenemos que procurar ser graciosos con ello porque se pueden sentir ofendidos. ¿Ya? Las personas con movilidad reducida no debo mostrar prisa o ansiedad, sino que calma cuando ellos están subiendo o descendiendo del bus o minibús o lo que a usted le corresponda conducir. No debe iniciar la marcha hasta que se asegure de que están correctamente sentadas o sujetas en el vehículo. Es importante asegurarse de que el usuario de silla de rueda utilice el espacio habilitado para ellas y que emplee los sistemas de sujeción, que se afirme bien, tanto de la silla como los destinados a él. Ofrecerle primero ayuda antes de ayudarle, no llegar y ayudar porque hay algunos que no les gusta que lo ayuden, se sienten válidos por sí mismos. Por eso primero debo ofrecerle la ayuda antes de ayudarles. Hay personas con la discapacidad de la visión. También tiene otro tratamiento. Primero, si tiene problema en la visión, se le trata de llegar como una comunicación verbal. ¿Ya? Y debemos adoptar las medidas para que pueda subir o descender con seguridad del bus o minibús en este caso. Primero, ¿qué debo hacer? Identificarme si es necesario. Indicarles algo, se debe decir dónde se encuentra ubicado, decirle a alguna persona que es no vidente, que se afirme bien de la barra, suena al menos extraño, al no saber ella dónde está situada la barra. Si precisa ayuda, no les debe tomar, sino que les debe ofrecer el brazo. Solo ellas, son ellas las que se toman a quien le ofrece la ayuda. El perro de asistencia, el lazarillo que le hablan muchas veces, el animal de asistencia para un referente de no vidente, siempre tiene acceso al bus o minibús y debe permanecer a su lado. La ley en el decreto 212 dice que los animales no pueden ingresar a la locomoción colectiva, a un bus, a un minibús, etc. Pero en excepción, el perro de asistencia sí lo puede hacer, ¿ya? Así que atención con eso, si nos sale alguna pregunta de este tipo, de asistencia para un no vidente, sí lo puede hacer. Se le debe consultar hacia dónde se dirigen e indicarle su parada con antelación, o sea, con mucha anticipación. Personas con discapacidad en el habla o también en la audición. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que estar atento primero a las condiciones del tránsito, como nos indican la ley de tránsito, como también el conductor de locomoción colectiva o cualquiera que transporte personas con discapacidad debe estar atenta a la empatía, o sea, de saber tener una recopilación de información lo más rápido posible. Si es no vidente, si lo más probable es que tenga problema de audición, y eso debo irlo conociendo a medida que el pasajero va subiendo al bus o al minibús.
Se les habla siempre de frente, vocalizando correctamente, para que se pueda guiar por el movimiento de labios, a menos que sea con un problema de audición. No dar la sensación de haberles comprendido si no fuera así. O sea, uno puede decirle sí le entiendo, si a lo mejor no la ha entendido. Es mejor volver a preguntarles. Reducir en la medida de lo posible los sonidos ambientales, volumen de radio, puerta cerrada, etc. Como conductor, que se entienda bien claro, como conductor de transporte de pasajeros, debo cuidarlos más que todos los demás pasajeros. Personas con discapacidad mental o dificultades de comprensión, se les debe tratar igual que las demás personas, utilizando un lenguaje sencillo con mensajes breves, pero concisos, y asegurándose que han comprendido las indicaciones. Solo se les ayuda cuando sea necesario, no cada rato, evitando la sobreprotección. Pero sí la preocupación. Vamos con los requisitos específicos para la prestación de los servicios. Ya hemos terminado con lo que se trata de personas, con los que estamos tratando, con los que vamos a trabajar. De acuerdo a lo que nos habla el transporte de pasajeros, vamos a trabajar con diferentes tipos de personas. Ya eso, ya lo hemos terminado. Ahora vamos a ver los requisitos específicos para prestar los servicios indicados. Transporte público de pasajeros. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Miren, ahí tenemos un transporte público de pasajeros que nosotros le llamamos locomoción colectiva. Según el servicio al que esté dedicado, el transporte tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos y cumplir una normativa específica. Como les decía, está muy apegado a algunos decretos el transporte de pasajeros. La locomoción colectiva está muy apegada al decreto 212, para que lo noten. El transporte escolar está muy apegado al decreto 38. Y el transporte de turismo, otro tipo de personas, está muy apegado al decreto 80. Los servicios de transporte público de pasajeros necesitan estar inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que mantiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y Telecomunicación en este caso. Estos servicios pueden prestarse con buses, trolebuses, automóviles de alquiler, se les llama alquiler a los taxis colectivos, y excepcionalmente con minibuses. Los vehículos hechizos, atención con esto, no pueden destinarse al transporte público de pasajeros, no pueden destinarse. Los conductores de vehículos de locomoción colectiva de pasajeros, al ser requerido por un pasajero o cuando haya personas que deseen subir al vehículo, deben detenerlo completamente en el paradero más próximo, al costado derecho de los caminos o las calles o avenidas. Camino habla de zona rural. Sobre la berma, si corresponde. Y en las vías urbanas deben detenerse las paradas junto a las aceras. Eso es lo que debemos hacer los conductores de locomoción colectiva de pasajeros. ¿Con cuál se conduce, con qué licencia se conduce para pasajeros? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claridad nosotros, que se conduce con la licencia A1 antigua o A1 nueva para transporte de taxi, taxi techo amarillo, o A2 nueva para transporte de pasajeros hasta 17 asientos y A3 sin límite de capacidad de asiento y transporte escolar. ¿Ya? Entonces, dice que debemos dejar el vehículo lo más cerca de la acera posible. ¿Qué está prohibido? ¿Qué tenemos prohibición como conductores nosotros? Proveer de combustible con personas en el interior. No podemos pasar a echar combustible si tenemos pasajeros. No podemos llevar pasajeros en las pisaderas.
Cuando nosotros conducimos, las puertas tienen que estar cerradas cuando está en movimiento. También está prohibido admitir individuos que fumen en el interior o que no paguen o que no guarden la compostura adecuada o ejerzan la mendicidad. Los que se ponen a pedir dinero, por supuesto uno dice, no los dejo subir, puedo tener problemas, y a veces los conductores lo dejan subir lamentablemente, porque se genera un problema mayor. Pero de acuerdo a la normativa, a la legislación de tránsito, del reglamento de transporte, aparece que no pueden subir malolientes, que practiquen la mendicidad, que practiquen la comercio ambulante, a menos que hoy día estén autorizados. Tampoco pueden admitir animales, canastos, bultos o paquetes que molesten a los pasajeros o que impidan la circulación por el pasillo del vehículo. Están exceptuados los perros, como hablábamos recién, los animales de asistencia, que acompañen a un pasajero con discapacidad, ¿cierto? Ponerlo en movimiento o no detenerlo completamente cuando hayan pasajeros que deseen subir o bajar del vehículo. Aumentar o disminuir la velocidad con el objetivo de disputarse pasajeros. O sea, no puedo ponerme a pelear los pasajeros, ya, porque voy a entorpecer la circulación y voy a entorpecer el buen servicio. Tampoco el conductor puede fumar en el interior del vehículo, ¿ya? Acuérdese que en el decreto 212 aparece en el artículo 91, eso aparece hace muchos años. Muchos se han memorizado este artículo, el 91, que es un artículo que indica prohibido fumar, tanto como para el conductor como también para los pasajeros. Vamos con el siguiente. Si a su juicio el vehículo no se encuentra en las condiciones técnicas de seguridad, presentación o comodidad adecuada para iniciar el servicio, pueden dejar constancia de este hecho en el libro de control que existe en los paraderos, en los terminales de locomoción colectiva. Los vehículos deben estar limpios. Su personal está obligado a mantener una presentación aseada en estos vehículos. Se prohíbe el suministro y consumo de bebidas alcohólicas. Ahí tenemos una fotografía de un vehículo que está muy bien aseado. Excelente, tiene muy buen aspecto porque ha tenido muy buena limpieza. Así deberían entregar el servicio a los pasajeros que hoy día circulan por la vía pública. ¿Ya? Seguimos. Dice, en los servicios de locomoción colectiva, urbana y rural, de hasta 50 kilómetros de longitud, atención con esto, en los servicios de locomoción colectiva, urbana y rural, de hasta 50 kilómetros de largo, de longitud, con excepción de los servicios expresos y taxi, deben existir asientos de fácil acceso para ser usados por personas con discapacidad. Debe haber a lo menos un asiento por cada 10. También existe esta obligación cuando se autoriza o autorice el transporte hasta un máximo de 20 pasajeros de pie. ¿Ya? Pero de acuerdo a la locomoción interurbana, ahí eso no corre porque los pasajeros tienen que ir todos sentados. Estos asientos se señalizan con un símbolo y la leyenda asiento preferente para personas con discapacidad. Ley 19.284. En los pasamanos superiores del vehículo y en las zonas ubicadas frente a los asientos para uso preferente de personas con discapacidad, deberán instalarse elementos que al tacto indiquen a un no vidente que se encuentra frente a dichos asientos. O sea, los no videntes ya saben, buscan dentro del vehículo algún elemento que esté instalado donde ellos puedan
manipular y puedan saber que se encuentran frente a dichos asientos. No pueden prestar servicio los vehículos cuando, estamos hablando de vehículos de locomoción colectiva, cuando no estén inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros. Tampoco pueden prestar servicios cuando presten servicio en una modalidad o en una forma distinta para la cual está inscrito. No pueden prestar servicio tampoco cuando utilizan vías concesionadas sin estar facultados para ello o distintas a las autorizadas. También no pueden prestar servicio a los vehículos cuando tengan vehículos con una antigüedad superior a la máxima permitida, dependiendo de los casos. 10, 12, dependiendo de la zona. Lo vamos a ver más adelante. En estos casos pueden ser sancionados con una multa de hasta 10 UTM y ser retirados de la circulación por Carabineros de Chile. Se puede ejercer el comercio o actividad artística a bordo del vehículo de transporte urbano de pasajeros en las siguientes condiciones. Los conductores no pueden negarse al ejercicio de esta actividad en sus respectivas máquinas, salvo si ello implica, en un momento determinado, un peligro de accidente vial o bien entorpece de manera manifiesta y evidente la comodidad de los pasajeros, especialmente en las horas de mayor congestión. Asimismo, deben negarse la subida de un vendedor en paraderos no autorizados. ¿Ya? Los conductores no pueden negarse al ejercicio de esta actividad, pero sí se deben negar a la subida de un vendedor en paraderos no autorizados. El conductor puede exigir la exhibición de la copia respectiva de la iniciación de actividades o su certificado para permitir el ingreso de un vendedor. Mire, como cambian las cosas, antiguamente en el decreto 212, si usted lo lee porque ya debe estar derogado, es parte de esos artículos, en uno de los artículos dice que no pueden subir comerciantes ambulantes a los buses. Pero hoy en día los municipios e incluso determinantes de servicio de impuesto interno otorga permisos a las personas para poder vender en la locomoción colectiva. Pase escolar y pase de educación superior. Para todos los conductores es un tema muy ajeno, no es relevante muchas veces, pero hoy en día sí tiene que ser relevante de acuerdo a que ellos tienen la capacidad y el beneficio de pagar menos en cada locomoción colectiva. Entonces, vamos a revisar el pase escolar y el pase de educación superior, que son diferentes cada uno de ellos. Los estudiantes de enseñanza básica tienen derecho a transportarse gratuitamente en los servicios de transporte público pasajero, tratándose de estos alumnos los que cursen quinto o octavo básico, porque anterior a esto no se les pide carnet. ¿Ya? Y de quinto a octavo básico deben exhibir su pase escolar. Los de enseñanza media, con excepción de los que estudien en establecimientos particulares y los alumnos de educación superior, pública o privada, que realicen viajes por motivo de estudio en transporte público, pueden optar a tarifas rebajadas, exhibiendo el pase escolar o el pase de educación superior según corresponda. ¿Ya? Recuerden que el pase escolar es de quinto a octavo básico, también que no tendrá costo, sino que será gratuitamente, y de enseñanza media tendrá un costo menor, como también de enseñanza superior, pública o privada. Y este se le llamará pase de educación superior. Estos documentos tienen las siguientes características. Rigen para cualquiera de los medios de transporte público de pasajeros de la región, incluidos buses, minibuses, trolebuses, ferrocarril de servicio metropolitano, metro, Merval. Se exceptúan los taxis colectivos, lógico, porque ya son, aparte de ser públicos, son algunos privados, salvo causa justificada según lo determine la autoridad. Otorgan una liberación o rebaja de tarifa a los estudiantes de lunes a domingo
las 24 horas del día durante todo el año. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días se otorga una liberación o se rebaja la tarifa. No se le puede decir a un alumno, hoy es día sábado usted no estudia, hoy es día domingo usted no estudia, porque también esto está generalizado en los alumnos que se tienen que juntar con sus compañeros a terminar trabajos comprometidos que le han asignado. Los alumnos que realizan prácticas profesionales o cursan actividades curriculares dentro de los meses de verano pueden utilizarlo también si llevan el certificado correspondiente. El pase escolar, que corresponde a un determinado año escolar, puede ser utilizado hasta el día 31 de mayo del siguiente año correspondiente. Negarse a transportar escolares constituye una infracción al conductor. Transporte colectivo urbano. El transporte colectivo público urbano es el que se presta dentro de una misma ciudad. Puede prestarse en dos modalidades, expreso y corriente. En el servicio expreso solo viajan pasajeros sentados y en su tratado existe un número limitado de detenciones. El servicio corriente es el que no tiene condición de expreso. En el interior de los buses, trolebuses y minibuses debe aparecer en un lugar visible para todos los pasajeros la tarifa y un plano esquemático del recorrido, un mapa, en el transporte colectivo urbano. En caso que se modifique el recorrido, deberá avisarse con anticipación a los usuarios a lo menos de 7 días. Esta notificación se debe hacer mediante volantes de difusión y avisos en el interior de los vehículos a la vista de todo pasajero. Ahí tenemos una fotografía de un trolebús que nuevamente se están utilizando en algunos lugares. En los vehículos de locomoción colectiva urbana se prohíbe el funcionamiento de radios portátiles, tocacassette o instrumentos musicales en el interior. La radio del vehículo incluso puede ser puesta en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y ningún pasajero se oponga. Los vehículos deben iniciar y terminar sus servicios desde lugares ajenos a la vía pública o desde los terminales. Esta obligación, así como la cantidad y tipo de terminales, los determina el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En los terminales debe haber un libro de control foliado, numerado y timbrado por el secretario regional competente. En este libro se debe considerar y consignar diariamente respecto de cada servicio que haga uso del terminal, información para cada salida y llegada de los vehículos. Recuerde que es una atenuante o es un dato importante en caso de un siniestro de tránsito. Transporte colectivo rural, ojo, porque es colectivo. En los taxis, en los buses que presten servicios rurales de transporte público de hasta 50 kilómetros de longitud de recorrido, no kilómetros por hora, de recorrido, pueden transportar pasajeros de pie. Estamos autorizados. En los servicios rurales de más de 50 kilómetros que se presten dentro de la región, únicamente pueden transportarse pasajeros de pie en caso que sean estudiantes y hasta un máximo de 10. El secretario regional, por resolución, puede autorizar que servicios rurales de mayor longitud puedan transportar máximo 20 pasajeros de pie. En los vehículos de locomoción colectiva rural deben anunciarse al público las tarifas y las localidades que cubre su trazado. También deben indicarse en el interior del vehículo, en un lugar visible para los pasajeros y en sus terminales cuando corresponda. Es importante, estimados amigos, que nosotros tengamos claridad que esto corresponde a la locomoción colectiva rural, ¿ya?
no urbana, rural. Y tenemos claridad de que en la urbana y en la rural a veces se exceden con los pasajeros que van de pie. ¿Mm? Vamos a ver el dibujito. Ahí tiene un bus de locomoción colectiva rural. ¿Ya? Ahí es donde a nosotros nos autorizan solamente hasta, si fuera de 50 kilómetros de recorrido y más, hasta 10 pasajeros de pie que sean escolares. Pero eso no se ve mucho, ya que por el flujo de vehículos y por el aumento de pasajeros, eso puede ir lleno muchas veces. La locomoción colectiva rural, con excepción de los taxis colectivos, tienen que iniciar y finalizar el servicio desde recintos específicamente o especialmente habilitados para ello, los que deben encontrarse fuera de la vía pública en ciudades de más de 50.000 habitantes. En ciudades que tengan menos de 50.000 habitantes pueden iniciar o terminar sus servicios desde la vía pública, siempre que cuenten con la correspondiente autorización municipal. ¿Ya? Municipal. La radio del vehículo puede ponerse en funcionamiento siempre que su volumen sea moderado y ningún pasajero se oponga. El mismo requisito anterior. Ahora estamos viendo la colectividad rural. Cada pasajero puede transportar sin cargo hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda los 180 kilos en la totalidad. Si se puede transportar carga sobre el techo, debe llevarse sobre la parrilla y ser completamente estivada. Asegurar de forma que evite todo riesgo de caída. ¿Se acuerda lo que significa carga y estiva? Acomodar la carga a bordo. Bien amarrada, bien estivada. Es responsabilidad de las empresas de transporte de valijas, bultos o paquetes que se lleven en los maleteros o sobre el techo, debiéndose entregar al pasajero un comprobante por cada bulto, y si el pasajero lo desea, puede hacer una declaración escrita de lo transportado. Esto es obligatorio cuando el valor de lo transportado es superior a 5 UTM. ¿Ya? Imagínense que la UTM esté a 30.000 pesos. Si lo que usted transporte es mayor de 5 unidades tributarias mensual, o sea, si es mayor de 150.000, entonces tiene que obligatoriamente el pasajero hacer un escrito, una declaración de que lleva artículos de valor en ese lugar, para poder recuperarlo en caso de pérdida. Ya, vamos a seguir. Transporte colectivo interurbano. La palabra tiene que decir mucho, mire, interurbano. Estos buses son de servicio público que pueden ser tipo Pullman y de una longitud igual o superior a 11 metros. Recuerden que con la A2 puede conducir vehículos que sean hasta 32 pasajeros cuando tenga más de 2 años de antigüedad, pero no puede conducir uno de 11 metros, sino que hasta 9 metros. En estos vehículos se puede transportar hasta 10 pasajeros de pie, solo si se trata de estudiantes y servicios interregionales, cuando están en el interior de la región, no cuando salen de una región a otra. En ciudades de más de 50.000 habitantes deben existir terminales para estos servicios, y en las de menos deben existir a lo menos una oficina de venta de pasaje próxima al lugar de estacionamiento donde se inicie el servicio. Las empresas deben anunciar a los usuarios las tarifas y los horarios de partida y llegada de los diversos servicios que ofrecen al público. Ya, ahí tenemos otro bus interregional o rural. Ya, recuerde que los tipo Pullman son los interurbanos. En los servicios con recorridos de más de 5 horas de duración se debe confeccionar un listado con la nómina de pasajeros que se transporta. Si algún pasajero se incorpora en algún punto intermedio, debe ser incluido en ese listado. Se entrega en la oficina del lugar de destino del servicio.
Los vehículos deben contar con un dispositivo electrónico que se llama tacógrafo, que registre la velocidad, tiempo de recorrido y detención y la distancia recorrida. Tiempo de ralentí, recuerdo que el tacógrafo mide acelerada brusca, frenada brusca, tiempo de ralentí, etc. Estos se tienen que imprimir en forma de gráfico cuando son fiscalizados. Además, deben estar provistos en el interior del vehículo de un dispositivo acústico y luminoso de color rojo que se active. Estos son los que desactivan los conductores, que se active cuando la velocidad del vehículo excede los 100 kilómetros por hora. Ahí tiene que activarse. Se permite el funcionamiento de radios, tocacassette, televisores y videograbadoras siempre que los vehículos dispongan de audífonos para los pasajeros. Es la única forma. O si no, molestamos la contaminación acústica a los demás pasajeros que se incorporan en cada vehículo. Si el vehículo cuenta con un sistema de producción de imágenes, antes de iniciar cada servicio, debe exhibirse un video de seguridad de tránsito con mensajes informativos y educativos relacionados con el uso del cinturón de seguridad, transporte seguro de bulto y equipaje de mano, actuación en caso de siniestro de tránsito y el derecho de los pasajeros a que se respeten los límites de velocidad. Si no dispone de medios audiovisuales, se debe disponer en todos los asientos de medios escritos con dicha información. ¿Ya? Cada pasajero puede transportar sin cargo hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda los 180 litros. Es responsabilidad de la empresa del transporte de valija, los bultos, paquetes, lo mismo que hablábamos recién, que se lleven en los maleteros, debiéndose entregar al pasajero un comprobante de cada bulto. Lo mismo también si tenemos más de 5 unidades tributarias mensual, en el valor que lleva lo que trata el equipaje, usted debe hacer por escrito una declaración jurada. En estos servicios está prohibido transportar carga sobre el techo del vehículo o en las parrillas. ¿Ya? Transporte remunerado de escolares. Ahí vamos a llegar al decreto 38, pero eso lo vamos a ver mañana porque ya estamos listos para irnos con alguna revisión de algunas preguntas y respuestas. Recuerde, quedamos en transporte remunerado de escolares. Vamos a revisar entre todos las preguntas y las respuestas que van relacionadas con el tema que hemos visto hoy, reglamentos de transporte. Así que vamos a ir de inmediato por acá. Tenemos hartas preguntitas. Vamos a quedar con... Hoy vimos harto vimos hoy día. Ya, mire. Vamos con la pregunta primera. Para ser un buen conductor, ya sea clase B o clase profesional o C, primero tengo que saber las definiciones. El artículo 2, recomendación para todos los conductores, tanto postulantes a la clase B como los postulantes a la licencia profesional, tienen que aprenderse el artículo 2, que se denomina terminología vial, términos lógicos que le van a enseñar a poder comprender de mejor forma el libro del nuevo conductor. Entonces, nos pregunta, ¿qué es una acera? Letra A, es la parte de la vía destinada al uso de los peatones, comúnmente llamada vereda, o es la parte de la vía destinada al uso exclusivo de vehículos eventualmente de tracción animal, o es el ángulo formado por la calzada y la acera, vereda, de las calles. En el caso de los caminos se trata de foso de poca profundidad. Bueno, la correcta es la letra A. La acera es la comúnmente llamada vereda, que está destinada al uso de peatones. La letra B, para confundirlo, le estaba guiando a la definición de calzada, uso exclusivo de vehículos. Y la C le estaba llevando a, dice, es el ángulo formado por la calzada y la acera. ¿Cuál será el ángulo? La cuneta.
Esa es la cuneta. Vamos con la siguiente pregunta. La berma es una franja o faja de seguridad lateral a la calzada. Letra A, por la que no debe circular usted. Letra B, por la que circulan cuando hay mucho tránsito o tráfico. Letra C, por la que se debe circular, pero poco. Letra D, por la que se circula siempre por ser zona de seguridad. A ver, ¿cuál será la correcta? Acá hay muchas que se expresan de muy buena forma, la B y la C, pero la ley de tránsito me indica que la berma es una franja de seguridad lateral, pero no debo circular en ella por ningún motivo, a menos que sea caso emergente. Y eso me lo tienen que comprobar. Caso emergente. Si es fiscalizado, tiene que comprobar que tuvo alguna avería, algún problema en el motor, en el agua, en el aceite, en el freno, etc. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice: de acuerdo a la reglamentación chilena, ¿qué debería hacer el conductor de un vehículo de transporte escolar mientras los niños a los que transporta se encuentran subiendo o bajando del vehículo? ¿Debería encender las luces destellantes? ¿Debería dejar el vehículo en cambio neutro? ¿O debería poner el freno de mano? ¿Cómo aviso yo, como conductor de transporte escolar, que los niños están subiendo y bajando? Encendiendo las luces destellantes. Por eso, la luz destellante, ¿qué significa para nosotros como conductores cuando veamos un transportista escolar? Disminuir la velocidad hasta detenerme si fuera necesario. Ese es el sinónimo de esto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Un vehículo de transporte escolar es un vehículo a motor especialmente construido para el transporte de 7 o más pasajeros sentados y destinado al transporte de escolares desde o hacia el establecimiento educacional? ¿Será verdadero o será falso? Lo más probable es que sea verdadero. Claro. Transporte de 7 o más pasajeros sentados. ¿Ya? Desde ahí va la definición de transporte escolar. Recuerden el decreto 38. Con respecto a los vehículos de transporte escolares, marque la respuesta falsa. A. No es necesaria una luz estroboscópica para los vehículos escolares con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos o que cuenten con cintas retroreflectivas de color amarillo. B. Los vehículos, hay que marcar la falsa. Los vehículos deben tener una cilindrada igual o superior a 1.400 centímetros cúbicos y un ancho externo total, sin incluir parachoque, de igual o superior a 1.600 milímetros. C. No es obligatorio llevar extintor de incendio. D. Portar sobre el techo, en la parte posterior del vehículo, una luz de seguridad estroboscópica a mantenerse encendida mientras bajan o suben los escolares con peso bruto vehicular inferior de 3.860 kilos. Bueno, si es por buscar la falsa es la letra C. ¿Por qué? Porque sí es obligatorio el extintor de incendio para los conductores y para los vehículos de transporte escolar. Decreto 38. A ver, los vehículos de transporte escolar deben cumplir los siguientes requisitos. Portar en la parte superior de la carrocería un letrero que contenga la expresión escolares o una identificación visible ubicada en el costado inferior derecho de la luneta o ventanas posteriores y en la parte inferior de una de las ventanas laterales del vehículo en ambos costados de este, con excepción
de la ventana del conductor y su acompañante. Letra B, todas las mencionadas, y la letra C, estar pintado de color amarillo. Ojo, ojo con esto. Este requisito no es necesario tratándose de vehículos con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos. Cuando son mayores de 3.860, no es requisito que sean pintados de color amarillo, ¿ya? Pueden ser incluso blancos. Pero acá vamos a marcar todas las mencionadas porque ambos son correctos. Muy bien. Vamos con la siguiente. La locomoción colectiva de pasajeros tiene prohibido llevar pasajeros en las pisaderas y no mantener cerradas las puertas del vehículo cuando se encuentre en movimiento. B. Proveerlo de combustible con personas en su interior. Tiene prohibido. C. Todas las mencionadas. Y D. Admitir individuos que fumen y que no guarden compostura bebida o que ejerzan la mendicidad. ¿Se acuerdan? Decreto 212, vimos todo esto, por lo tanto, todas las mencionadas. Vamos con la siguiente. Lo importante es que ustedes vayan practicando y vayan anotando las que se equivocan. ¿Se puede ejercer el comercio o actividades artísticas a bordo de los vehículos de transporte urbano de pasajeros? Ojo, transporte urbano. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. En el transporte urbano está autorizado a subir artistas del transporte de vehículos, pero sí siempre que tengan autorización. Vamos con la siguiente pregunta. De los siguientes pasajeros, ¿cuál no sería una persona con movilidad reducida que requiera un tratamiento especial? ¿Un estudiante? ¿Una señora con muchas bolsas de compra? ¿Una señora con un niño en coche? Recuerde que movilidad reducida no significa solamente una persona que tenga discapacidad. También se puede adherir una persona con bolsas del supermercado, puede ser, o una señora con un coche o sin el coche, con un niño, también son pasajeros con movilidad reducida. Por lo tanto, ¿cuál no sería una persona con movilidad reducida? Un estudiante. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando existan personas con discapacidad que pretendan subir al vehículo, letra A, ¿deben ser las últimas en subir para que puedan hacerlo con comodidad? B, ¿deben tener prioridad de acceso? C, solo pueden hacerlo en vehículos especiales acondicionados. ¿Cuál será la correcta? La letra B, prioridad de hacerlo. Son los primeros que tengo que subir o son los primeros que debería bajar. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, la misma. Buena, buena. La vamos a borrar el tiro. ¿Qué se entiende por vehículo hechizo? Aquel que ha sido armado en el país con componente usado, aquel que ha sido importado del extranjero sin permisos legales, o aquel que ha sido intervenido para aumentar su potencial con repuestos alternativos originales. Un vehículo hechizo es la letra A, componentes usados y que ha sido armado en nuestro país. ¿Ya? Ese es un vehículo hechizo. Por ende, los vehículos hechizos no pueden quedar aptos para el transporte de pasajeros, ni para el transporte de carga, cuando son hechizos. ¿Cómo se define un servicio de transporte rural de pasajeros? Aquellos cuyo recorrido excede el radio urbano de una ciudad sin superar en general los 200 kilómetros de longitud, salvo el caso de la región metropolitana. B, aquellos cuyo recorrido excede de 200 kilómetros. C, aquellos que se realizan en el interior de una región.
D, aquellos que se realizan entre pueblos o ciudades de menos de 50.000 habitantes. ¿Cuál será la correcta? A ver, vamos, chiquillos. Aquí hay variedad de opinión. Letra A, aquellos cuyo recorrido excede el radio urbano de la ciudad sin superar, en general, los 200 kilómetros de longitud, salvo el caso de la región metropolitana, ¿ya? Salvo en ese caso. Vamos con la siguiente pregunta. Los pasajeros que cursen quinto a octavo año básico, ¿deben exhibir su pase escolar? ¿Verdadero o falso? ¿Tendrán pase escolar? Sí, pero es gratuito. Esa es la diferencia. Es gratuito, pero deben exhibir su pase escolar. Ya de primero medio a cuarto medio deben pagar, como también los de educación superior. Con respecto al servicio de transporte colectivo rural de pasajeros, ¿qué afirmación es falsa? A. El conductor puede manejar más de 5 horas continuas. El conductor, en ningún caso, el conductor debe manejar más de 4 horas continuas. C. Los tiempos de descanso y la espera entre turnos sin realizar labor no se imputarán a la jornada. Esta es correcta, la letra C. Y la B también es correcta. La incorrecta es la letra A. Ningún conductor puede manejar más de 5 horas continuas, para que usted lo sepa. Ya, chiquillos, muchas gracias por su participación. Vamos a dejar de compartir la pantalla para despedirnos y agradecer por su sintonía, por su participación de hoy, por haber estado atento a la clase que pudimos impartir el día de hoy relacionada con la reglamentación de transporte. Para todos los conductores que quieran postular a la licencia clase A1, A2, A3 de la ley 19.495, les sirve muy bien esta clase, y los conductores que ya tengan la licencia A1 antigua y quieran certificar, homologar una nueva licencia, la A3, también les sirve de muy buena manera para extender su licencia en la municipalidad. Desde ya me despido de cada uno de ustedes, de los que están en sintonía, como los que van a ver la clase grabada. Así que un abrazo gigante en nombre del equipo de Práctica Test. Nos estamos viendo mañana, días martes y miércoles, a las 18 horas, revisando el libro del nuevo conductor profesional. Chao, chao, estimados amigos, que estén muy bien.